¿Quién demonios dejó entrar a esta mujer? El grito del sargento primero Ramiro Vargas resonó frente a la garita de la base de operaciones Los Jaguares, en lo más profundo de la Sierra de Durango. ¿Acaba de llamarme esta mujer? Repítalo, por favor. Pero el verdadero impacto, el que heló la sangre de todos los presentes, vino un instante después. El soldado raso, tirado en el suelo, con el uniforme manchado por las huellas de las botas militares que lo habían pisado, temblaba de pies a cabeza. Fue entonces cuando la comandante de la policía militar, observando al joven con una calma aterradora, pronunció una sola frase. «Es mi hijo». Ese día, la base de operaciones Los Jaguares se convirtió en el epicentro de un terremoto que sacudiría los cimientos mismos del ejército. Era una mañana de enero de 2024. El viento gélido de la sierra, cargado del aroma a pino y tierra húmeda, cortaba la piel como un cuchillo. En el patio de la garita, cubierto por una fina capa de escarcha, el soldado Javier Rojas soportaba una vez más un castigo extraoficial. Mantenía la posición de plancha, sus brazos temblaban violentamente por el esfuerzo, pero no dejaba escapar ni un solo gemido. Sabía por experiencia que cualquier muestra de dolor solo sería interpretada como un teatro y provocaría una reacción aún más brutal. El cabo Morales, un hombre corpulento de mirada vacía, pisó con fuerza la espalda de Javier mientras una sarta de insultos salía de su boca. «Ya te lo dije, pinche pendejo. Si el teniente anda de malas, tú te cuidas el culo. ¿Cuántas veces te lo tengo que repetir?» Un hilo de sangre escurría por la comisura de los labios de Javier. Se había mordido el interior de la mejilla para no gritar. A pesar del dolor y la humillación, no se atrevía a levantar la vista. Solo podía apretar los párpados, deseando con todas sus fuerzas que ese infierno terminara pronto. Javier era hijo único. Durante su infancia, la relación con su madre había sido cercana y cálida, pero algo se había enfriado al entrar a la preparatoria. Quizás fue la rebeldía adolescente, o tal vez el peso de saber que su madre no era como las demás. Ella era militar, una mujer de disciplina férrea y una voluntad inquebrantable. Con el tiempo, un muro invisible se había levantado entre ellos. Por eso, al enlistarse, Javier tomó una decisión: jamás le diría a su madre que estaba sufriendo. Ocultó celosamente en su unidad el hecho de que su madre era nada menos que la general de brigada Elena Navarro, comandante de la policía militar. No quería que nadie pensara que usaba las influencias de su madre para tener una vida fácil en el ejército. Habían pasado 6 meses. 6 meses en los que Javier había soportado el abuso sistemático del cabo Morales. Castigos sin motivo, humillaciones constantes y una violencia sorda que se había convertido en la rutina de sus días. Sin embargo, en cada llamada telefónica a casa, su respuesta era siempre la misma: «Estoy bien, mamá, todo tranquilo». Sentía que el corazón se le partía cada vez que notaba la preocupación en la voz de su madre, pero se tragaba su dolor. No quería ser una carga para ella, no quería manchar su impecable carrera con sus problemas. Dentro de la oficina de la garita, el sargento primero Ramiro Vargas sorbía su café de olla, observando la escena a través de la ventana. Vio a Javier temblando en el suelo, pero simplemente desvió la mirada. «Es un debilucho», pensó. Así es la vida militar, ¿qué le vamos a hacer? Vargas había presenciado los abusos de Morales en repetidas ocasiones, pero nunca había intervenido. Era más fácil no meterse. Además, el muchacho aguantaba callado, así que no representaba un problema real. Y lo más importante, Vargas se sentía intocable. Su suegro era un pez gordo en la Oficialía Mayor de la Secretaría de la Defensa en la Ciudad de México, y el comandante del batallón, el teniente coronel Ismael Gallardo, no se atrevía a tocarlo por temor a las represalias de ese poderoso contacto. Vargas sabía que, dentro de esa base, él era una pieza que nadie podía mover. Fue en ese preciso instante cuando un sedán negro, de aspecto oficial y vidrios polarizados, se detuvo suavemente frente a la garita. Normalmente, los guardias habrían realizado una inspección exhaustiva, pero ese día esperaban una visita autorizada, así que le dieron el paso sin más trámite. Ya al vehículo descendió una mujer de mediana edad, vestida con un elegante abrigo color beige. Llevaba unas gafas de sol oscuras que ocultaban su mirada.
Caminó con paso firme hacia la garita y, en ese momento, sus ojos se cruzaron con los de Javier, que seguía en el suelo. El rostro del joven se tornó pálido como el papel. Era su madre. Había olvidado por completo que ese era su día de visita. O, para ser más precisos, en la garita se habían encargado de que lo olvidara. El permiso de visita había sido aprobado una semana antes, pero Vargas había dado la orden explícita de no informar a Javier. Ese güey es tan débil que no dirá nada. Avísenle cuando la visita ya esté aquí, había dicho con desdén. El cabo Morales notó el cambio en la expresión de Javier y siguió la dirección de su mirada. Vio a la mujer del abrigo beige acercándose. Frunció el ceño y le dio una patada en las costillas a Javier. ¿Qué? ¿La conoces? ¿Qué hace una civil aquí? Elena Navarro se acercaba con una calma imperturbable. A través de sus gafas de sol, la imagen de su hijo se grababa a fuego en su mente, el rastro de algo oscuro en su boca, sus brazos temblorosos, el terror puro en sus ojos. Su mano, oculta en el bolsillo del abrigo, tembló casi imperceptiblemente, pero contuvo la emoción que amenazaba con desbordarla. Todavía no. En ese momento, no era la comandante de la policía militar. Era solo una madre que venía de visita. Morales la miró con una sonrisa burlona. Señora, esta es un área restringida. Tiene que ir a la oficina de administración. Elena no respondió. Simplemente caminó hacia su hijo, se arrodilló a su lado y le examinó el rostro. Javier giró la cabeza, avergonzado. Se sentía miserable, patético. El sargento Vargas salió de la oficina, extrañado por la atmósfera que se había creado. Disculpe, señora, las visitas se reciben en el área designada. ¿Por qué vino hasta acá? Hay un protocolo que seguir. Elena se levantó lentamente y se encaró con Vargas. A través de las gafas, su mirada se sentía como un trozo de hielo. Vargas sintió un escalofrío, una extraña energía emanaba de esa mujer. Pero rápidamente recuperó la compostura. Detrás de él estaban su suegro y el teniente coronel. Nadie podía hacerle nada. Oiga, señora. Está interrumpiendo nuestras labores. O se va de aquí o se dirige al área de visitas, pero ya. El cabo Morales, envalentonado, dio un paso al frente. Mi sargento, ¿quiere que la acompañe a la salida? Vargas asintió. Morales se acercó a Elena y extendió el brazo para tomarla. Señora, ¿no va a salir por las buenas? Fue entonces cuando Vargas gritó, con toda la autoridad que creía poseer. Sáquenla de aquí ahora mismo. Esta es una zona militar, prohibida para civiles. El tiempo pareció detenerse. Elena, con una lentitud deliberada, desabrochó los botones de su abrigo. Debajo, llevaba su uniforme de gala de invierno. En sus hombros y en su pecho, algo brillaba bajo el sol de la mañana, una estrella de 5 puntas y el escudo carmesí de la policía militar. El aire en la garita se congeló. Elena se quitó las gafas de sol, revelando una mirada fría y afilada que atravesó a Vargas y a Morales como una lanza. Su voz, aunque baja, fue firme y resonó en el silencio sepulcral. Soy la general de brigada Elena Navarro, comandante de la policía militar. ¿Acaba de llamarme esta mujer? Repítalo, por favor. El rostro de Vargas se descompuso, su piel adquirió un tono ceniciento. Sus labios temblaban, pero no lograba articular palabra. Morales se quedó petrificado en el sitio, con las piernas flaqueando y un sudor frío recorriéndole la espalda. Los otros soldados que estaban dentro de la garita salieron y se cuadraron en posición de firmes, sin atreverse siquiera a respirar. Elena se acercó a Javier. Su hijo seguía en el suelo, inmóvil. Ella se arrodilló de nuevo y, con delicadeza, le levantó la barbilla. Al ver la sangre seca en sus labios, sus ojos temblaron fugazmente, pero reprimió cualquier emoción. Ahora no podía ser madre. Tenía que ser la comandante. Soldado Javier Rojas, su voz no vaciló. Pida a un médico militar. Ahora mismo.
Un soldado corrió hacia el teléfono. Elena se levantó y miró alternativamente a Vargas y a Morales. Ustedes dos. No se muevan de aquí ni un centímetro. Esperen aquí hasta que llegue la policía militar. Sacó su teléfono celular y marcó un número. Mayor Cienfuegos, soy yo. Emita una orden de reunión inmediata para todos los comandantes de división de la región militar. Los quiero en la base Los Jaguares en 1 hora. El que llegue tarde, que se considere relevado de su cargo. Colgó y volvió a marcar. General Solís, ¿dónde se encuentra? Venga a la garita en 30 minutos. Es una orden. Javier seguía sentado en el suelo, confundido. ¿Por qué estaba su madre aquí? ¿Era por la visita? ¿Por qué lo había llamado por su nombre completo? Sentía las miradas de los demás clavadas en él. Un sudor frío lo empapó. ¿Sería posible que su madre estuviera haciendo todo esto por él? No, no podía ser. Seguramente había venido de visita y, por casualidad, se había topado con un problema en la garita. Pero la ansiedad lo carcomía. Si la gente se enteraba, toda la base lo señalaría. Sus superiores lo llamarían el desastre. Javier bajó la cabeza y dejó que las lágrimas corrieran en silencio. Nadie las vio. Todos estaban demasiado ocupados observando la llegada de una general de brigada. Elena recorrió la garita con la mirada y, con voz gélida, sentenció. Hoy, en este lugar, como comandante de la policía militar, arrancaré de raíz la podredumbre de esta unidad. Sin dejar a nadie fuera. El viento de la sierra sacudió las alambradas. El largo y crudo invierno de la base Los Jaguares apenas comenzaba. 1 hora más tarde, la sala de juntas del cuartel general de la base estaba cargada de una tensión palpable. Generales que normalmente se veían una vez al mes, si acaso, estaban reunidos en un mismo lugar. Los 3 comandantes de división de la región, el comandante del cuerpo de ejército y el propio general de división Mateo Solís, comandante de la base Los Jaguares, habían llegado a toda prisa, todavía con la respiración agitada. Al frente de la sala, de pie, se encontraba la general Elena Navarro. Su rostro era una máscara inescrutable, pero el aire en la habitación era tan cortante como el filo de una navaja. Javier estaba sentado en una silla en un rincón. El médico militar le había hecho una curación de emergencia y la herida del labio había dejado de sangrar, pero los moretones en su rostro eran evidentes. Mantenía la cabeza gacha, la mirada fija en sus propias rodillas. A su alrededor, oía susurros. ¿Y ese soldado qué? ¿Por qué están todos los generales aquí? Si la jefa de la policía militar vino en persona, debe ser algo muy gordo. El sargento Vargas y el cabo Morales estaban de pie contra la pared opuesta, custodiados por 2 policías militares. El rostro de Vargas era una mueca sombría. No dejaba de morderse el labio, mirando al suelo. Morales, con las manos entrelazadas, temblaba sin control. La arrogancia que mostraba en la garita se había evaporado por completo. Elena rompió el silencio. Los he convocado de urgencia por una razón muy clara, la negligencia en el manejo de personal detectada en la garita de la base Los Jaguares. Hizo una pausa, recorriendo la sala con la mirada. Todos los generales la observaban con rostros tensos. Esta mañana, visité esta base para ver a un familiar. Sin embargo, al llegar a la garita, presencié como un soldado raso era sometido a un trato injusto y abusivo. El rostro del general Solís se endureció. Desde que recibió la llamada y corrió a la garita, había tenido un mal presentimiento. Pero nunca imaginó que el problema escalaría a este nivel. Preguntó con cautela. Mi general, ¿podría especificar la gravedad del asunto? Elena lo miró directamente a los ojos. Mire el rostro de ese soldado, general. ¿Necesito describirlo con palabras? ¿Le parece que su estado es normal? La sala quedó en silencio. Unas gotas de sudor perlaron la frente de Solís. Elena continuó. El problema más grave es que el suboficial a cargo de la garita, al verme, a mí, la comandante de la policía militar,
Dio la orden de que sacaran a esa mujer de aquí. Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. El comandante del cuerpo de ejército frunció el ceño y miró a Vargas, quien hundió aún más la cabeza. Elena dirigió su mirada hacia Javier. Él seguía sin levantar la vista. La voz de la general se suavizó ligeramente. Pero hay un hecho aún más importante. Todos en la sala contuvieron la respiración. Elena pronunció las siguientes palabras lenta y claramente. Este soldado es mi hijo. La sala se congeló. El silencio era tan absoluto que se podía oír el latido de los corazones. Los ojos del general Solís se abrieron como platos. El comandante del cuerpo de ejército se quedó con la boca abierta, paralizado. Los otros generales se miraban entre sí, sin saber qué decir. Las piernas de Morales comenzaron a temblar violentamente, y Vargas parecía a punto de desplomarse. Javier hundió la cabeza entre los hombros. Se acabó. Realmente se acabó. Ahora toda la base sabría que era el hijo de la comandante de la policía militar. Todo lo que había intentado ocultar durante 6 meses se había derrumbado en un instante. Sintió ganas de llorar, pero se contuvo. Si se ponía a llorar en ese momento, confirmaría la imagen que todos tendrían de él, un niño de mamá. Elena no mostró ninguna emoción. Continuó hablando con su voz fría y controlada. Antes que madre, soy la comandante de la Policía Militar del Ejército Mexicano. Mi presencia aquí hoy no se debe a sentimientos personales. Estoy aquí porque en esta unidad existe una negligencia flagrante en el manejo del personal. Miró a Vargas. Sargento Primero Vargas, como suboficial a cargo de la garita, usted era el responsable del bienestar de sus soldados. Sin embargo, permitió que un subordinado fuera víctima de abusos, a sabiendas de lo que ocurría. Vargas respondió con voz temblorosa. Mi general, yo no sabía nada. Elena soltó una risa seca y gélida. ¿No sabía? ¿Durante 6 meses? ¿Trabajando todos los días en la misma garita? Vargas no pudo articular más excusas. Elena sacó un documento. Este es el informe del médico militar. El soldado Javier Rojas ha sufrido, como mínimo, 5 traumatismos externos en los últimos 3 meses. Sin embargo, no existe ni un solo reporte al respecto. El general Solís bajó la cabeza, avergonzado de que algo así hubiera ocurrido en su unidad sin que él tuviera la menor idea. Elena lo miró fijamente. General Solís, esto no es un problema aislado de la garita. Es un fallo sistémico de toda la unidad. Es la prueba de que los canales para que un soldado pida ayuda no están funcionando. Luego, giró la cabeza hacia Morales. Cabo Morales, usted sometió a un subalterno a un trato abusivo y continuo. Esto constituye una violación del artículo 292 del Código de Justicia Militar, referente al abuso de autoridad. Morales, llorando, balbuceó. Lo siento, mi general. Cometí un error. Elena lo ignoró y se dirigió a Solís. General, entregue a estos 2 hombres a la policía militar de inmediato. Se requiere una investigación formal. Solís asintió. 2 policías militares se adelantaron y se llevaron a Vargas y a Morales. Mientras salía, Morales no dejaba de repetir lo siento, lo siento. Cuando la puerta se cerró, Elena volvió a hablar. Pero el problema no termina aquí. Sacó más documentos. Mientras inspeccionaba la garita, encontré varias irregularidades. La bitácora de personal no está correctamente llenada y no hay registro de los castigos impuestos. Y según el registro de servicio del sargento Vargas, en los últimos 6 meses no ha reportado ni una sola incidencia. Miró a Solís. General, esto no es un problema individual. Es un problema de organización. Solís respondió con voz grave. Tiene razón, mi general. Es mi responsabilidad. Elena asintió. A partir de hoy, un equipo de inspección especial de la Comandancia de la Policía Militar se desplegará en la base Los Jaguares. Revisaremos cada rincón,
no solo la garita. Porque es posible que haya otros problemas ocultos. El comandante del cuerpo de ejército preguntó con cautela. Mi general, con todo respeto, ¿usted sabía con antelación que su hijo estaba en esta unidad? Elena guardó silencio por un momento. Luego, dijo lentamente. No, no lo sabía. Mi hijo nunca me lo dijo. Por primera vez, una pizca de emoción se filtró en su voz, un temblor casi imperceptible. Durante 6 meses, mi hijo jamás me dijo que tenía problemas. Cada vez que hablábamos por teléfono, solo decía, estoy bien, mamá. Miró a Javier, que seguía inmóvil, con la cabeza gacha. Hoy vine de visita y, por casualidad, pasé por la garita. Si hubiera llegado un poco más tarde. O si no hubiera venido en absoluto. La sala quedó en silencio. Elena se recompuso y recuperó su expresión gélida. Pero ahora no estoy aquí como madre, sino como comandante de la policía militar. Mi deber es corregir los problemas de esta unidad. Se dirigió a Solís. General, reasigne al soldado Javier Rojas. No puede seguir en la garita. Solís respondió de inmediato. Entendido. Será asignado como asistente en el cuartel general de la división. Elena asintió. Recorrió la sala con la mirada y sentenció. A partir de hoy, la base Los Jaguares va a cambiar. Arrancaremos todas las raíces podridas. Sin excepción. Los generales bajaron la cabeza en silencio. Cuando la reunión terminó, los oficiales comenzaron a salir uno por uno. Javier permaneció en su silla hasta el final. Elena se acercó lentamente a él. Javier. Él no levantó la cabeza. Ella se arrodilló para quedar a su altura. Ya todo está bien. Mamá te protegerá. Pero Javier no respondió. Simplemente giró la cabeza, evitándola. El corazón de Elena se encogió. En la expresión de su hijo, en esa mirada fría, percibió algo que no esperaba. No era alivio, sino resentimiento. No era gratitud, sino rabia. Elena se levantó lentamente y susurró. Lo siento, hijo. Pero Javier nunca contestó. Elena salió de la sala con el paso pesado. Solo Javier quedó en la habitación. Apretó los puños y las lágrimas volvieron a brotar. Esto era solo el comienzo. El verdadero infierno estaba por empezar. En la oficina de asistentes del cuartel general de la división, Javier llevaba ya una semana. El lugar era mucho más limpio y cálido que la garita. Tenía calefacción y una cama cómoda, nada que ver con las noches heladas que casi lo congelaban en su puesto anterior. Sin embargo, Javier pensaba que preferiría 1000 veces estar de vuelta en la garita. Al menos allí no era un fantasma. Estaba solo en la oficina de espera. Salía un momento por la mañana para el pase de lista y otro por la noche. El resto del tiempo, simplemente se sentaba allí. Su única tarea consistía en triturar algunos documentos que un administrativo le arrojaba de vez en cuando. Pasaba el día mirando el techo, sin noción del tiempo. La hora de la comida era su peor tortura. Al abrir la puerta del comedor, sentía como su cuerpo se tensaba. Cientos de soldados comían, en cuanto él entraba, los murmullos comenzaban. Ahí va el hijo de la generala. Por culpa de ese pendejo, toda la base está de cabeza. Qué buenas palancas tiene el cabrón. Javier tomaba su charola y buscaba un lugar vacío, pero donde quiera que iba, la gente se levantaba o, más bien, huían de él. Si intentaba sentarse en una mesa, alguien decía aquí está ocupado o simplemente ponían sus cosas para bloquear el asiento. Terminaba comiendo solo, en una mesa en el rincón más alejado. Podía oír los cuchicheos a su espalda. Por culpa de ese güey, hasta a mi comandante de compañía lo sancionaron. Dicen que la inspección revisó los registros de vacaciones del mes pasado. ¡Qué pinche coraje! ¿De qué sirve que tu mamá sea general? En el ejército, cada quien se rasca con sus propias uñas. Javier se forzaba a tragar la comida. Se le hacía un nudo en la garganta,
pero tenía que comer. Si no lo hacía, oiría los comentarios, ¿ves? Ni come. Seguro es un caso especial. En la tienda de la base, la situación era la misma. Si tomaba una bolsa de papitas, un soldado a su lado decía en voz alta, «Ah, yo justo iba a comprar esas». En la caja, la señora que atendía lo miraba y su expresión se endurecía. «Ah, es ese muchacho». Javier dejaba las papitas en el estante y se iba. Tenía hambre, pero lo soportaba. De todas formas, comer solo no tenía ningún sabor. Incluso caminar por los pasillos era una prueba. Cuando pasaba, los soldados suspiraban ruidosamente o murmuraban, «Qué fácil la tienen los que tienen palancas». Un superior, al cruzarse con él, gritó firmes, y le hizo un saludo exagerado. Luego, al pasar a su lado, dijo con sorna, «Mis respetos, hijo del general». Javier agachaba la cabeza y caminaba lo más rápido que podía. Quería taparse los oídos, pero no podía. De vuelta en la oficina, se dejó caer en la cama. Sonó su celular. Era su madre otra vez. Vio la pantalla y no contestó. Enseguida llegó un mensaje, «Javier, ¿estás bien? ¿Ya cenaste?» Javier arrojó el teléfono debajo de la cama. Francamente, odiaba a su madre. «Yo estaba aguantando como podía. ¿Por qué tenías que venir a convertirme en el enchufado de la base?» Había soportado solo durante 6 meses. Apretó los dientes y aguantó. Pero la llegada de su madre lo había arruinado todo. Ahora, llevaría para siempre la etiqueta de el hijo de la comandante de la policía militar. El teléfono volvió a sonar. Javier, harto, contestó. «¿Qué?» Su voz salió áspera. Al otro lado de la línea, hubo un silencio sorprendido por parte de Elena. «Javier, soy mamá». «Ya sé». «¿Y qué?» La voz de Javier era fría y cortante. «Estaba preocupada por ti». «¿Has comido?» La voz de Elena era cautelosa. Pero Javier ya no pudo contenerse más. «¿Por qué viniste?» «¿Qué?» «Javier, ¿de qué hablas?» «¿Que por qué viniste a la garita?» Su voz temblaba. «Yo aguanté solo durante 6 meses. Aunque fue un infierno, no te dije nada porque no quería darte problemas. Pero llegaste y lo arruinaste todo». Elena, con voz desconcertada, intentó responder. «Javier, es que te vi herido». «Por favor, ya basta», gritó Javier. «¿No viniste a salvarme a mí? Viniste porque había un problema en tu preciado ejército y tenías que arreglarlo. Yo solo fui la excusa perfecta para tu sentido de la justicia». El silencio se apoderó de la línea. Elena, con voz temblorosa, dijo. «Javier, no es así». «Mamá. Ya no me llames», la interrumpió Javier. «Por tu culpa, ya no puedo hacer nada. Todos me ven como el niño mimado con palancas». ¿Era esto lo que querías? Elena intentó responder, pero Javier colgó. Quiso estrellar el teléfono contra la pared, pero no podía. Simplemente hundió la cara en la almohada y golpeó la cama con los puños. Las lágrimas brotaron, pero no hizo ningún ruido. Las paredes de la oficina eran delgadas. Si alguien lo oía, diría, «Miren, el consentido está haciendo un berrinche». Elena se quedó helada, con el teléfono en la mano. En la soledad de la sala de su residencia oficial, se dejó caer lentamente en el sofá. La mano le falló y el teléfono cayó al suelo. «No ha terminado», susurró. Pensó que al resolver el problema de la garita, su hijo estaría bien. Creyó que al corregir las fallas de la unidad, él lo entendería. Pero estaba equivocada. La espada de la justicia que había blandido había herido a su propio hijo más profundamente. Elena se cubrió el rostro con las manos. ¿Lo he hecho todo más difícil para él? Durante 20 años de carrera militar, había superado innumerables crisis. Había sobrevivido y ascendido a general en un mundo de hombres.
Ningún enemigo la había asustado. Pero en ese momento, por primera vez, se sintió derrumbar. Podía vencer al ejército. Podía arrancar las raíces podridas. Pero ser madre. Ser madre era increíblemente difícil. En la oscuridad de su casa, Elena se sentó sola, preguntándose, ¿realmente lo hice por mi hijo o lo hice por mí? Y no pudo encontrar la respuesta. Una semana después, la investigación preliminar concluyó y Javier fue enviado de vuelta a los dormitorios de su compañía. En el momento en que abrió la puerta, todas las conversaciones se detuvieron. 30 pares de ojos se clavaron en él. Luego, como si nada, todos volvieron a lo suyo, tratándolo como si fuera invisible. Fue por esa misma época que toda la base Los Jaguares comenzó a temblar. El equipo de inspección especial enviado por Elena no tuvo piedad. No se limitaron a la garita, revisaron cada unidad, cada compañía, cada pelotón. Abrieron los libros de contabilidad del comedor y descubrieron que los montos de compra no cuadraban. En los informes de gastos de mantenimiento de equipos, encontraron docenas de reportes falsos. Hallaron registros que probaban que se usaba a los soldados para hacer recados personales de los oficiales. El equipo de inspección entrevistó a los soldados uno por uno, en privado. Si has sido víctima de alguna injusticia, puedes reportarla de forma anónima. Al principio, nadie habló. Pero cuando uno o dos se atrevieron, las historias reprimidas durante años comenzaron a salir a la luz. Mi superior me mandaba a comprarle cigarros todos los días. Nos decían que era nuestra obligación cargar el equipaje de los oficiales que salían de vacaciones. Después del horario de servicio, toda la limpieza era tarea de los soldados rasos. La base entera entró en pánico. Los oficiales temían que sus fechorías salieran a la luz, y los soldados estaban nerviosos por si se veían implicados. En los pasillos, nadie se miraba a los ojos. El ambiente en los dormitorios era como el de un funeral. Nadie reía, nadie bromeaba. Cada 2 días, se anunciaba una nueva sanción. El subteniente de la compañía B, suspendido 3 meses por uso indebido de personal. El encargado de suministros de la compañía C, relevado de su cargo y puesto a disposición de las autoridades por malversación de fondos. Con cada anuncio, la tensión crecía. ¿Quién será el siguiente? ¿Mi comandante estará a salvo? ¿Qué más saldrá de mi compañía? Una tarde, al regresar al dormitorio, Javier encontró su cama deshecha. Su cobija estaba en el suelo y la puerta de su casillero estaba abierta, con todas sus cosas revueltas. Sin decir una palabra, recogió la cobija y la dobló. Entonces, escuchó las palabras que se clavaron como dagas: «Órale, ve a acusarnos con tu mami». ¿Era esta la vida militar que había imaginado? No, no la había deseado así, pero al menos esperaba que hubiera momentos para reír. Sus únicas tareas eran limpiar y triturar documentos. Mientras los demás soldados salían a entrenamiento, Javier se quedaba en la base. La excusa era para evitar más problemas, pero la verdad era que nadie quería estar con él. Elena recibía informes de la inspección a diario. Se habían descubierto 87 irregularidades de diversa gravedad y 15 oficiales habían sido sancionados. Mientras leía los informes, pensaba, con esto, la unidad cambiará por completo. Mi hijo estará a salvo. Pero no sabía que, cuanto más profundas eran las raíces que arrancaba, más hondo se hundía su hijo en la soledad. Una noche, Javier estaba solo en el baño del dormitorio, apoyado en el lavabo. Se miró en el espejo y vio a una persona completamente diferente a la que era 6 meses atrás. Sus ojos habían perdido el brillo y su rostro estaba pálido. «¿Esto es la salvación o el castigo?», susurró para sí mismo. No encontró respuesta. En ese momento, alguien entró al baño. Era un soldado de su mismo pelotón. Lo vio, desvió la mirada, usó el mingitorio rápidamente y se fue. Sin siquiera lavarse las manos. Javier volvió a mirar el espejo. En él se reflejaba la persona más sola del mundo. Por fuera, la base Los Jaguares se estaba limpiando. Se descubrían injusticias y se eliminaba la corrupción.
pero el precio lo estaba pagando Javier. La base se volvía más justa, pero él se hundía en una oscuridad cada vez más profunda. Y nadie lo sabía. O quizás lo sabían, pero preferían ignorarlo. Elena creía que estaba haciendo lo correcto. Pensaba que reformar la base era, en última instancia, lo mejor para su hijo. Pero Javier pensaba, ojalá lo hubiera aguantado en silencio. La salvación y la maldición estaban separadas por una línea muy delgada. Y para Javier, la justicia de su madre no era salvación. Era una maldición. A las 3 semanas de iniciada la inspección, el caso de la base Los Jaguares estalló en los medios de comunicación. Al principio, fue una pequeña nota en un periódico local. Detectan abusos en base militar de la Sierra. Policía militar realiza inspección especial. Pero al día siguiente, la situación cambió drásticamente. Un canal de noticias de alcance nacional publicó un reportaje en exclusiva. Comandante de la Policía Militar interviene personalmente en caso que involucra a su hijo. Surgen dudas sobre el procedimiento. Esa misma tarde, los portales de noticias se inundaron de titulares. ¿Venganza personal o deber oficial? La primera mujer general en puesto de mando sacude una base entera por su hijo. Comandante de la PM investiga directamente caso de su hijo sin excusarse. La sección de comentarios de las noticias se llenó de miles de mensajes en cuestión de minutos. ¿Una general que no sabe separar lo personal de lo profesional va a defender al país? Toda una base militar hecha un caos por un solo niño mimado. ¿Cómo se va a mantener la disciplina militar así? En su oficina en el cuartel general, Elena miraba el monitor. Su foto aparecía junto al titular, polémica por posible venganza personal. Sus manos temblaban ligeramente, pero movió el ratón y abrió una de las notas. Con cada línea que leía, sentía una opresión en el pecho. El ejército se va al carajo por culpa de esa mujer. Como su hijito no se adapta a la vida militar, decide destruir toda la unidad. ¿A eso le llaman justicia? El mundo político también comenzó a moverse. Un diputado de la oposición, miembro de la Comisión de Defensa, solicitó una comparecencia urgente. Queremos una explicación del secretario de la Defensa sobre el presunto abuso de poder de la comandante de la Policía Militar. Un diputado del partido en el poder también marcó su distancia con cautela. Parece haber un problema de procedimiento. En un caso con un claro conflicto de interés, debió haberse excusado. La Comisión de Defensa del Congreso comenzó a discutir la posibilidad de citar a Elena Navarro a declarar. Esa noche, el jefe del Estado Mayor de la Defensa la convocó de urgencia. Cuando Elena entró a su oficina, fue recibida por un silencio glacial. El jefe del Estado Mayor tenía varios periódicos extendidos sobre su escritorio. General Navarro, ¿qué es todo esto? Su voz era baja, pero cargada de ira. Todo el ejército está siendo objeto de ataques políticos por su culpa. Elena respondió con calma. Mi general, lo que hice es mi deber como comandante de la Policía Militar. En la base Los Jaguares había. El jefe del Estado Mayor la interrumpió. Eso ya lo sé. El problema no es ese. El problema es que es el caso de su hijo. Golpeó el escritorio con el puño. ¿Cómo se le ocurre intervenir directamente en un caso que involucra a su propio hijo? Debió haberse excusado. Los labios de Elena se sellaron en una línea fina. El Congreso está pidiendo una investigación, continuó él. El secretario de la Defensa ya me ha llamado 3 veces. ¿Cómo piensa solucionar esto? Elena intentó hablar, pero él la detuvo con un gesto. Retire al equipo de inspección de inmediato. Y usted regrese a sus funciones en el cuartel general. Es una orden. El rostro de Elena palideció. Mi general, la investigación aún no ha terminado. Podría haber problemas más graves ocultos. Basta. Su voz se elevó. Todo el ejército duda si usted está impartiendo justicia o vengando a su hijo. No podemos permitir que esto continúe. Elena no pudo replicar. Una orden era una orden. Al salir de la oficina, se detuvo al final del pasillo. Desde allí,
Contemplando las luces de la Ciudad de México, por primera vez dudó de sí misma. ¿Realmente lo hice por mi hijo? ¿O fue por mi propio sentido de la justicia? ¿Él es más feliz ahora? ¿O está sufriendo más? Sacó su teléfono para llamar a Javier, pero se detuvo. Recordó sus últimas palabras: ya no me llames. Guardó el teléfono en su bolsillo. En la base Los Jaguares, el general Solís fue a verla. Su rostro reflejaba un cansancio extremo, con profundas ojeras bajo los ojos. Mi general, la moral de la tropa está por los suelos, dijo con voz preocupada. Los soldados están confundidos y los oficiales, nerviosos. Si la inspección continúa, esta unidad realmente se va a desmoronar. Elena preguntó en voz baja. General Solís, ¿usted cree que me equivoqué? Él negó con la cabeza. No, mi general. Lo que hizo fue correcto. La base tenía problemas y usted los está corrigiendo. Hizo una pausa antes de continuar. Pero el soldado Javier Rojas se ha convertido en el enemigo público. Nadie le habla, nadie lo considera un compañero. Añadió con cuidado: mi general, la espada que usted empuña se está volviendo contra su propio hijo. Cuanto más justicia imparte, más profundo es el aislamiento en el que él cae. ¿Es este realmente el resultado que deseaba? Elena no pudo responder. Miró por la ventana y preguntó: ¿Cómo está Javier ahora? Solís suspiró. Está solo. En el dormitorio, en el comedor, en todas partes. Nadie le dirige la palabra. No participa en los entrenamientos, solo hace limpieza y trabajos menores. Esa noche, Elena estaba sola en su residencia. La orden de retirar al equipo de inspección yacía sobre su escritorio. Solo necesitaba su firma. Pero no podía levantar la pluma. Si terminaba ahora, la base Los Jaguares volvería a ser lo que era. Las raíces podridas permanecerían y los abusos continuarían. Pero si seguía adelante, su hijo sufriría aún más. Elena se cubrió el rostro con las manos. Estaba atrapada entre su deber como soldado y su amor como madre. No sabía qué era lo correcto. Ella, que nunca había vacilado en 20 años de carrera, por primera vez no encontraba la respuesta. A esa misma hora, en el dormitorio de la base, Javier leía las noticias en su celular. Titulares como polémica por venganza personal de la comandante de la PM y presionan para retirar inspección llenaban la pantalla. Se desplazó hasta la sección de comentarios. El ejército hecho un desastre por el hijo de esa general. Todo por un niño de mamá. Javier apagó el teléfono y miró el techo. Mamá también debe estar pasando la mala hora. Por primera vez, se puso en el lugar de su madre. Una madre que, por intentar proteger a su hijo, estaba siendo criticada por todo el mundo. Una madre que, a pesar de hacer lo correcto, estaba siendo tachada de vengativa. Javier sintió una opresión en el pecho. Y de repente, un pensamiento lo asaltó: si esto sigue así, tanto ella como yo nos vamos a derrumbar. Javier se incorporó lentamente. No podía seguir culpando a su madre. No podía seguir siendo solo una víctima. Algo en su mirada cambió. Era la mirada de alguien que había tomado una decisión. Al día siguiente de que se emitiera la orden de retirar la inspección, a Javier le asignaron una nueva tarea. Le llegaron 3 cajas de documentos de la oficina administrativa para triturar. «Tritura todo esto», le dijo un administrativo con brusquedad antes de darse la vuelta. Javier arrastró las cajas a un pequeño cuarto de trabajo al fondo del dormitorio. Al menos allí podía estar solo. Se sentó frente a la trituradora y comenzó a meter los papeles uno por uno. Solicitudes de vacaciones del mes pasado, registros de mantenimiento de equipo, horarios de servicio. Documentos sin importancia. Javier los introducía mecánicamente. El zumbido de la máquina llenaba la habitación. Después de una hora, su mano se detuvo. Un documento le pareció extraño. Eran 2 hojas de papel tamaño oficio unidas con una grapa.
La primera era una recomendación para el ascenso a sargento segundo del sargento primero Ramiro Vargas, fechada 6 meses atrás. Al ver ese nombre, Javier apretó el papel con fuerza. Vargas, el que había gritado "sáquenla de aquí". Pero lo que realmente captó su atención fue la segunda hoja. Era una solicitud de cambio de puesto firmada por el capitán Arturo Vega. El título era Propuesta de reasignación de suboficial. Mientras leía el contenido, sus ojos se abrieron de par en par. El capitán Vega solicitaba que el sargento Vargas fuera transferido a otro puesto. En la sección de motivos, estaba escrito: debido a la constante negligencia del sargento Vargas en el manejo de personal y su permisividad ante tratos indebidos, existe el riesgo de que se generen problemas graves en la gestión de la unidad. El corazón de Javier comenzó a latir con fuerza. El capitán Vega lo sabía. Sabía de los problemas con Vargas y había intentado reportarlo. Pero sobre el documento, estampado en tinta roja, había una sola palabra: rechazado. En la sección de autorización, estaba la firma del teniente coronel Ismael Gallardo, el comandante del batallón. El motivo del rechazo era simple: se considera apropiado para la operación de la unidad que mantenga su puesto actual. Javier leyó el documento una y otra vez. Algo no cuadraba. El capitán Vega había detectado un problema y lo había reportado, pero el comandante lo había ignorado. ¿Por qué? Javier recordó algo que había escuchado en la garita, palabras del cabo Morales: detrás del sargento Vargas hay un padrino que ni el comandante se atreve a tocar. En su momento, pensó que era una simple bravuconada. Pero ahora, con este documento en la mano, entendía que era verdad. Javier comenzó a revolver las cajas. Apagó la trituradora y revisó los papeles uno por uno. Entonces encontró otro documento, una solicitud de suministros. Era una lista de compras de alimentos para el comedor de la base. El monto solicitado no coincidía con el de las facturas reales. ¿A dónde había ido la diferencia? En la sección de autorización, una vez más, la firma del teniente coronel Gallardo. Las manos de Javier temblaban. Esto no era un simple problema de abuso. La razón por la que Vargas era protegido, la razón por la que el capitán Vega había sido relevado de su cargo. Algo que ni siquiera la inspección había descubierto, estaba aquí. Javier dobló cuidadosamente los documentos y se los guardó en el bolsillo. El resto lo devolvió a la caja. Debería llevárselos a mi madre, pensó. No, no puedo. Si se los llevo, volverán a decir que es una venganza personal. Los medios se volverán locos y ella sufrirá aún más. ¿Entonces a quién? Después de pensarlo un buen rato, un nombre vino a su mente: el capitán Arturo Vega. El capitán Vega, tras ser relevado, estaba en espera de asignación en los alojamientos para oficiales. Esa noche, Javier fue a buscarlo a escondidas. Su corazón latía con fuerza mientras caminaba por el pasillo. Si alguien lo veía, se preguntaría qué hacía un soldado raso en los dormitorios de los oficiales. Se detuvo frente a la habitación de Vega y tocó suavemente. La puerta se abrió. Vega se sorprendió al verlo. «Soldado Rojas, ¿qué haces aquí?» «Mi capitán, necesito hablar con usted un momento», dijo Javier en voz baja. Vega miró a ambos lados del pasillo y lo hizo pasar. Una vez cerrada la puerta, Javier sacó los documentos del bolsillo. Vega los tomó y comenzó a leer. Su rostro se fue endureciendo. Al ver la solicitud de cambio de puesto, su mano tembló. «¿De dónde sacaste esto?» «Estaba en una caja de papeles para triturar», respondió Javier. Vega examinó la solicitud de suministros. Apretó los labios. «Mi capitán, ¿puede decirme qué significa todo esto?» La voz de Javier temblaba, pero era firme. Vega suspiró profundamente y comenzó a hablar. «Yo sabía lo que el sargento Vargas le hacía a los soldados. Por eso reporté el caso al comandante del batallón y pedí su traslado». Dejó los papeles sobre una mesa. Pero el comandante lo rechazó. Cuando le pregunté por qué, me dijo que era para mantener la estabilidad de la unidad. Puras mentiras.
cuando intenté reportarlo de nuevo. La voz de Vega se apagó. Recibí una evaluación que decía que no era apto para el mando. Y me relevaron del cargo. ¿Por qué protegieron al sargento Vargas? Preguntó Javier. Vega sonrió con amargura. El suegro de Vargas es un alto funcionario en la Oficialía Mayor de la Defensa. Un pez gordo. El teniente coronel Gallardo estaba usando esa conexión para asegurar su propio ascenso, haciendo favores y moviendo influencias. Y de paso, se repartían el botín de los suministros. Señaló la solicitud de compra. Esta es la prueba. La diferencia se la robaban. La mente de Javier era un torbellino. La violencia de Morales, la indiferencia de Vargas, la protección de Gallardo. Todo estaba conectado. No era un simple caso de abuso. Era un sistema de corrupción estructural que involucraba malversación de fondos y tráfico de influencias. Mi capitán, ¿qué debemos hacer con esto? Preguntó Javier. Vega lo miró fijamente. Llévaselo a tu madre. Javier negó con la cabeza. No puedo. Si lo hago, volverán a llamarlo venganza personal. Vega pensó un momento. Entonces, repórtalo directamente al comandante de la división. El general Solís es un hombre justo. Si ve estos documentos, actuará. Javier dudó. Pero soy solo un soldado raso. ¿Cómo voy a presentarme ante el general? Vega le puso una mano en el hombro. Antes que el hijo de la comandante de la policía militar, eres el soldado Rojas de la base Los Jaguares. Estás reportando un problema de tu propia unidad. Hazlo con la cabeza en alto. Javier miró a los ojos del capitán. Vio confianza en ellos. Asintió. De acuerdo. Lo haré. ¿Quieres que te acompañe? Preguntó Vega. No. Iré solo, respondió Javier. Usted puede testificar más tarde si es necesario. Vega sonrió levemente. Vaya, y yo que pensaba que era un muchacho débil. Javier guardó los documentos y salió de la habitación. Mientras caminaba por el pasillo, pensó, ya no me esconderé detrás de mi madre. Como el soldado Javier Rojas, resolveré los problemas de mi unidad. Por primera vez, sintió firmeza en sus pasos. Ya no era una víctima. Era el portador de la verdad. A la mañana siguiente, Javier estaba de pie frente a la oficina del comandante de la división. Estaba tan nervioso que los papeles que sostenía en la mano estaban húmedos de sudor. Después de dudar un largo momento, levantó la mano y tocó la puerta. Toc, toc. Adelante, se escuchó la voz del general Solís desde adentro. Al abrir la puerta y ver a Javier, Solís mostró una expresión de sorpresa. Soldado Rojas, ¿qué sucede? Javier se cuadró y saludó. Mi general, tengo algo que reportar. Solís se levantó de su silla. Toma asiento. Dime de qué se trata. Javier no se sentó. En su lugar, sacó los documentos de su bolsillo y los extendió sobre el escritorio. Mi general, el problema en esta unidad no es simplemente un asunto de abuso entre soldados. Es un caso de corrupción estructural conectado con la Oficialía Mayor de la Defensa. Su voz temblaba, pero era clara. Solís tomó los documentos. Su rostro se endureció al leer la solicitud de cambio de puesto del capitán Vega. Al ver la firma de rechazo del teniente coronel Gallardo, frunció el ceño. Javier comenzó a explicar. El capitán Vega sabía de los problemas con el sargento Vargas y lo reportó, pero el teniente coronel Gallardo rechazó la solicitud. Señaló la orden de compra. Si mira este documento, verá que el monto solicitado no coincide con el real. La diferencia fue malversada. Solís leyó los papeles meticulosamente. Sus manos temblaban ligeramente. ¿Esto es cierto? Lo confirmé con el capitán Vega, respondió Javier. El suegro del sargento Vargas es un alto funcionario en la Sedena, y el teniente coronel Gallardo usaba esa conexión para obtener favores para su ascenso.
Solís se dejó caer en su silla. Miró los documentos durante un largo rato. Yo no lo sabía, su voz era apenas un susurro. ¿Cómo es posible que algo así estuviera sucediendo en mi propia unidad y yo no tuviera idea? Golpeó el escritorio con el puño. Luego, levantó la vista hacia Javier. Soldado Rojas, ¿por qué no le llevaste esto a tu madre, a la comandante de la policía militar? Si se lo hubiera llevado a mi madre, lo habrían llamado venganza personal otra vez, respondió Javier. Este es un problema de la base Los Jaguares. Y la base Los Jaguares debe resolverlo por sí misma. Solís lo miró durante un largo rato. En sus ojos había una mezcla de vergüenza y respeto. Eres un gran soldado. Se levantó y se acercó a Javier. Tu madre estaría orgullosa de ti. Es más, yo estoy orgulloso de ti. Solís actuó de inmediato. Levantó el teléfono y convocó de urgencia al jefe de la policía militar de la base, al oficial de inspección y al asesor jurídico. Los quiero en mi oficina ahora mismo. 10 minutos después, los 3 oficiales estaban reunidos en su despacho. Solís les mostró los documentos. A partir de este momento, iniciamos una investigación interna sobre el teniente coronel Gallardo y el sargento Vargas. El jefe de la policía militar, sorprendido, preguntó. Mi general, pero la inspección de la comandancia de la PM fue retirada. La inspección externa fue retirada, pero nuestra propia investigación puede continuar, lo interrumpió Solís. Este es un problema nuestro. Señaló los papeles. Malversación de fondos, tráfico de influencias, coacción a un oficial subalterno. Investiguen todo a fondo. El asesor jurídico intervino con cautela. Mi general, si esto es cierto, es un caso muy grande. Llega hasta la Secretaría de la Defensa. Por eso mismo debemos hacerlo, dijo Solís con firmeza. Tenemos que demostrar que esta unidad tiene la capacidad de limpiarse a sí misma. Terminaremos el trabajo que la comandante de la policía militar comenzó. Esa misma tarde, la oficina y el alojamiento del teniente coronel Gallardo fueron registrados. Su computadora, su teléfono y sus documentos fueron confiscados. Gallardo fue llamado a la oficina del general. Su rostro estaba pálido. Mi general, ¿qué es esto? Teniente coronel, dijo Solís con frialdad, ¿por qué rechazó la solicitud de cambio de puesto del capitán Vega? Gallardo, nervioso, respondió. Fue para mantener la estabilidad de la unidad. No mienta. La voz de Solís se elevó. Estamos investigando su relación con el suegro del sargento Vargas, la malversación de fondos y el tráfico de influencias. Le conviene hablar con la verdad ahora. El color desapareció del rostro de Gallardo. Sus labios temblaban, pero no dijo nada. Solís asintió al jefe de la policía militar. Deténganlo. 2 policías militares se llevaron a Gallardo. Los soldados que lo vieron pasar por el pasillo se quedaron helados. El capitán Vega también fue llamado a la oficina del general. Aunque técnicamente estaba relevado de su cargo, Solís lo trató con el máximo respeto. Capitán Vega, usted tenía razón. Todo lo que reportó era cierto. Los ojos de Vega se enrojecieron. Mi general. Retiro su relevo de cargo. Y lo reasigno como oficial del equipo de inspección de la división. Ayúdeme a terminar con este asunto. Inmediatamente después, Solís llamó a Elena Navarro. Mi general, habla el general Solís de la base Los Jaguares. Al otro lado de la línea, se escuchó la voz sorprendida de Elena. General, ¿qué sucede? Solís respiró hondo. Mi general, hemos descubierto algo de suma importancia. Le explicó el contenido de los documentos, la corrupción de Gallardo y su conexión con Vargas. Hubo un silencio en la línea. Después de un momento, la voz de Elena se escuchó. ¿Cómo encontraron esos documentos? El soldado Javier Rojas los encontró y me los reportó a mí directamente, respondió Solís. La respiración de Elena se volvió audible. Javier. Sí, mi general.
Su hijo no vino a su madre, sino a mí, su comandante de división. Dijo que los problemas de la base Los Jaguares debían ser resueltos por la propia base. Un sollozo ahogado se escuchó al otro lado de la línea. Elena se recompuso y dijo: General Solís, investigue hasta el final. Tiene todo mi apoyo. Esa noche, Elena condujo hasta la base Los Jaguares. No fue a la residencia oficial, sino que detuvo su coche frente a los dormitorios. Bajó del vehículo y miró el edificio. Allí dentro estaba Javier. El hijo que había encontrado la verdad. El hijo que no se había escondido detrás de su madre, sino que había luchado por sí mismo. Elena no entró. Se apoyó en el coche y miró el cielo estrellado de la sierra. Javier. Susurró. Lo siento. Y gracias. El viento frío acarició su mejilla. Pero por primera vez, lo sintió cálido. La base Los Jaguares realmente estaba cambiando. No por una espada externa, sino por el valor interno. Elena lo había comenzado, pero la propia base lo estaba terminando. Y en el centro de todo, había un soldado raso. Ya no era una víctima, sino un soldado que había revelado la verdad, Javier Rojas. Al día siguiente de que Javier entregara los documentos al general Solís, la base Los Jaguares volvió a ser sacudida. Pero esta vez fue diferente. No era una inspección externa, sino una investigación interna. La policía militar de la división registró la oficina y el alojamiento de Gallardo, y el sargento Vargas fue detenido de inmediato. En solo 2 días, las pruebas contundentes comenzaron a aparecer. En la computadora de Gallardo se encontraron correos electrónicos intercambiados con el suegro de Vargas. Información sobre empresas proveedoras de suministros, métodos para falsificar facturas, peticiones relacionadas con ascensos. Todo estaba allí. En el teléfono de Vargas, encontraron mensajes enviados al cabo Morales: bájale 2 rayitas. Si es muy obvio, nos metemos en problemas. La atmósfera en la base comenzó a cambiar sutilmente. Al principio, los soldados todavía evitaban a Javier. Pero a medida que los resultados de la investigación se iban haciendo públicos, sus miradas cambiaron. Dicen que el teniente coronel Gallardo sí era un corrupto. El suegro del sargento Vargas era un pez gordo de la Sedena. Al capitán Vega lo fregaron injustamente. En el comedor, cuando Javier se sentó, por primera vez alguien se sentó a su lado. Era un soldado de su misma compañía. Oye, Javier. ¿Está buena la comida? Su voz era tímida, pero era un comienzo. Javier, sorprendido, lo miró. Sí, está buena. A partir de ese día, poco a poco, la gente comenzó a acercarse a él. Una semana después, el general Solís se dirigió a toda la tropa. El teniente coronel Gallardo ha sido puesto bajo arresto y será sometido a un consejo de guerra. El sargento Vargas será dado de baja deshonrosa. El cabo Morales ya está cumpliendo su sentencia en una prisión militar. Cuando terminó el anuncio, la base quedó en silencio. Pero esta vez no era un silencio de miedo, sino de solemnidad. Solís continuó. Este incidente ha demostrado la capacidad de nuestra unidad para autocorregirse. No fue una inspección externa, sino nosotros mismos quienes encontramos y resolvimos el problema. Su mirada se posó brevemente en Javier. Gracias al valor de un soldado, la base Los Jaguares ha renacido. Esa tarde, en el dormitorio, un compañero se acercó a Javier. Javier. Sí. Perdónanos, güey. Nos pasamos de lanza contigo. Javier negó con la cabeza. No te preocupes. Todos le estábamos pasando mal. El compañero se sentó a su lado. Pero neta que te la rifaste. Ir a reportarlo directamente con el general. Días después, el ahora mayor Arturo Vega fue a buscar a Javier. Tras ser restituido en su cargo y ascendido, se había convertido en el jefe de inspección de la base. Javier, gracias. Si no fuera por ti, habría vivido con esa injusticia toda mi vida. Javier saludó. No fue nada,
mi mayor. Usted fue el primero que tuvo el valor. Un mes después, se dictó la sentencia del Consejo de Guerra. Gallardo fue sentenciado a 3 años de prisión, baja deshonrosa y la pérdida de su pensión. Vargas fue sentenciado a 2 años con libertad condicional y dado de baja por conducta inapropiada. Morales cumplía una condena de 18 meses de prisión. Y el suegro de Vargas fue despedido de la Secretaría de la Defensa y puesto bajo investigación federal. Los medios de comunicación volvieron a hablar del caso, pero esta vez el tono era diferente. Base militar erradica la corrupción desde adentro. Investigación interna destapa red de corrupción. Un ejemplo de la capacidad de autodepuración del ejército. La percepción sobre la general Elena Navarro también cambió por completo. Una espada de justicia. El punto de partida para una reforma militar. El general Solís, por su demostrada capacidad de liderazgo, fue ascendido a general de división y pronto sería nombrado comandante de una región militar. El mayor Vega se convirtió en el principal candidato para el siguiente ascenso. Y Elena Navarro comenzó a ser mencionada oficialmente como candidata a subsecretaria de la Defensa. Pasaron 3 meses. La base Los Jaguares era un lugar completamente diferente. Javier ahora convivía con naturalidad tanto en el dormitorio como en el comedor. Los nuevos reclutas lo llamaban mi cabo honorario, y sus compañeros bromeaban con él. Los oficiales que se cruzaban con él en los pasillos lo saludaban primero. Una tarde, Javier fue llamado por el futuro comandante de región, Mateo Solís. Javier, siéntate, su voz era amable. Te quedan 6 meses, ¿verdad? Sí, mi general. ¿Qué piensas hacer cuando termines? Javier pensó un momento. Regresar a la universidad. Y buscar mi propio camino. Solís le dio una palmada en el hombro. Tú ya encontraste tu camino. Es el camino de un hombre valiente. Javier sonrió con timidez. Javier, fue duro el servicio, ¿verdad? Él asintió. Sí, mucho. Gracias por aguantar. Y gracias por salvar a la base Los Jaguares. Un mes antes de terminar su servicio, Javier se ofreció como voluntario para un puesto de avanzada en la Sierra de Chihuahua. ¿Por qué quieres ir a la frontera? Le preguntaron sus compañeros. Quiero terminar allí, respondió. En un lugar tranquilo, para poner mis ideas en orden. Aunque lo extrañarían, sus compañeros respetaron su decisión. El mes en el puesto de avanzada fue tranquilo. Frente a los paisajes desérticos y montañosos, Javier reflexionó sobre los últimos 22 meses de su vida. Había sido un infierno, pero al final, lo había fortalecido. Ya no era el soldado raso que no se atrevía a mirar a los ojos. Ahora era un hombre que podía mirar de frente. Una semana antes de su baja, Elena fue a visitarlo. Vestida de civil, caminó con su hijo por un sendero polvoriento. Javier, ¿cómo fue tu servicio militar? Fue difícil, respondió él. Pero no me arrepiento. Aprendí mucho. ¿Qué aprendiste? Javier miró el horizonte. Aprendí lo que es la verdadera fortaleza. No es esconderse detrás de alguien, sino enfrentar la verdad, aunque duela. Y eso me lo enseñaste tú. Los ojos de Elena se humedecieron. Javier. Mamá. Está bien, mamá. Ahora lo entiendo todo. Caminaron en silencio por el sendero. Elena tomó la mano de su hijo. Javier, cuando termines, vamos a comer juntos. Él sonrió. Claro que sí. Te prepararé tu pozole favorito. Elena, sorprendida, lo miró. ¿Tú? Sí. Aprendí del cocinero de la base. Una semana después, Javier terminó su servicio. A su ceremonia de baja asistieron Elena, el general Solís y el mayor Vega. Sus compañeros de la base Los Jaguares también vinieron a felicitarlo. Javier, nos mantenemos en contacto afuera. Hermano, nos vemos pronto. Javier los abrazó y estrechó la mano de cada uno. Con su uniforme de civil,
Salió por la puerta principal de la base y se dio la vuelta para mirar atrás. La base Los Jaguares. El lugar donde había llorado, caído y vuelto a levantarse. Hizo un pequeño saludo y continuó su camino. Desde su coche, Elena observó la espalda de su hijo. A medida que se alejaba, su figura se hacía más pequeña, pero ya no sentía tristeza. Su hijo era ahora un hombre que podía caminar por sí mismo. «Buen viaje, hijo mío», susurró Elena. «Estoy muy orgullosa».